Muy bien, muy buenos días a todas, todos y todes. Por parte del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les damos la más cordial bienvenida a esta primera jornada por y para la democracia 2025, donde estaremos encontrando el panel Reflexiones y Análisis de la elección del Poder Judicial Federal 2025, los retos al 2027. Y sin más, para dar inicio con este panel, queremos ceder el uso de la voz a quien fungirá como nuestro moderador el día de hoy, el doctor Guillermo Eduardo Lizama Carrasco. Muchas gracias, doctor, y el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, sean bienvenidos a este panel Reflexiones y Análisis de la elección del Poder Judicial Federal 2025 y mirando en perspectiva lo que sucederá también con el Poder Judicial local en 2017 en el estado de Hidalgo. La verdad es que es un privilegio poder contar con un panel magistral, con tomadores de decisiones en el ámbito electoral como son nuestros consejeros. Quisiera yo agradecer también la posibilidad de organizar este panel en el marco de una estrecha colaboración que tiene el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por intermedio de la maestra María Magdalena González Escalona, quien preside el Consejo General, y de nuestra directora, la maestra Ivonne Juárez Ramírez, directora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y este panel es producto y fruto de esta colaboración. Y de manera específica, yo también quisiera dar las gracias al licenciado Jesús Piña Mejía, director del Centro para la Democracia, quien fue uno de los actores que lideró la organización de este evento y que además se enmarca en lo que el instituto llama las primeras jornadas por y para la democracia, en donde nos invita a la sociedad y por supuesto que dentro de ese marco a la universidad a discutir sobre asuntos que son de alto interés para nuestra democracia, y vaya que es de interés reflexionar acerca de una elección como la del Poder Judicial, que va a constituir a nivel democrático a uno de los poderes de nuestro Estado, y nos parece importante, necesario y urgente que podamos tener una reflexión acerca de lo que significa ese proceso electoral. Entonces, de esa manera yo quisiera agradecer a las autoridades del Instituto Estatal Electoral, a su presidenta y a sus consejeros, y también a las autoridades de nuestra universidad por la apertura y la posibilidad que nos ofrecen para impactar en la agenda pública con estos diálogos y con estos paneles. Yo quisiera comenzar presentando a quienes nos acompañan en este panel magistral. En primer lugar, a la maestra María Magdalena González Escalona, quien es consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. La maestra obtuvo su grado en Ciencias Políticas, en maestra en Ciencias Políticas y Gestión Pública. También cuenta culminado el plan de estudios de la maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como el doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Cuenta con una especialidad en Cultura de la Legalidad, además con el diplomado en Formación de Educadores para la Democracia. Fue encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva y vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Tlaxcala. De junio del 97 a octubre de 2001 fue vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo del Instituto Nacional Electoral, cargo que ocupó de octubre de 2001 a junio de 2022. La maestra González Escalona procura crear espacios para la formación de ciudadanía, así como de concientización con instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, participando en temas de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, impartiendo conferencias, foros, conversatorios y distintas actividades que impactan en el ejercicio de la democracia y en el propio ejercicio y responsabilidades que tiene en su calidad de consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, cargo que desempeña desde el 1 de julio de 2022, y quisiéramos darle las gracias y la bienvenida a nuestra querida consejera presidenta.
De la misma manera, nos acompaña en el panel el maestro José Guillermo Corrales Galván, quien es maestro en Derecho por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial de Hidalgo, cursó la especialidad en Justicia Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es licenciado en Derecho por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, está en su casa además. Cuenta con 19 años de experiencia en el servicio público y actualmente es consejero electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, donde coordina la Comisión de Radio, Televisión y Prensa y es presidente de la Comisión Permanente Jurídica del propio IE. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por estar acá. Aún también miembro de esta casa y hemos contado en muchas ocasiones con la presencia del doctor Alfredo Alcalá Montaño, quien es politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con doctorado en Dirección y Gestión de Organizaciones y maestro en Gobierno y Gestión Local por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, es licenciado en Derecho y especialista en materia electoral con una trayectoria de más de 24 años. Actualmente se desempeña como consejero del IE, ha sido catedrático de licenciatura y posgrado en materia de Ciencia Política y Derecho, ha dado conferencias y ponencias a nivel nacional e internacional sobre temas electorales, participación ciudadana, ha publicado diversos artículos, estudios e investigaciones en el ámbito político electoral. Asimismo, incide en la opinión pública a través de su columna de opinión, Voz Ciudadana, que se publica desde hace más de 13 años en el periódico Milenio, y ha sido un actor desde las organizaciones de la sociedad civil relevante para impulsar distintas acciones en favor de la democracia, de los procesos electorales y de distintos aspectos que impulsan el ejercicio de la ciudadanía en Hidalgo. Querido doctor, muchísimas gracias. Está en su casa nuevamente, bienvenido. También quisiéramos agradecer la presencia de la ingeniera Laura Araceli Lozada Nájera, quien es consejera electoral del IE, es egresada del Instituto Tecnológico de Pachuca en la Ingeniería en Sistemas Computacionales. A partir del 1 de enero de 2009 inició su carrera en el mundo electoral al desempeñarse como técnica cartógrafa y verificadora de campo de la Junta 03, de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo, a través del concurso público nacional para el Servicio Profesional Electoral Nacional 2013-2014, obtuvo el cargo de vocal del Registro Federal de Electores en la Junta 18 distrital en el estado de Veracruz. Posteriormente se desempeñó como vocal secretaria de la segunda Junta Distrital en el estado de Coahuila y en la quinta Junta Distrital en Tula de Allende en el estado de Hidalgo. Como miembro del Servicio Profesional Electoral, participó en la organización de procesos electorales federales y locales en el estado de Hidalgo, cuenta con una vasta experiencia en esta materia y a partir del 1 de julio de 2022 se desempeña como consejera electoral del IE, presidiendo las comisiones permanentes de organización electoral y la Comisión Permanente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Muchísimas gracias, consejera, por estar aquí, bienvenida. Para comenzar quisiera presentarles la dinámica del panel. Cada uno de nuestros conferencistas tendrá un tiempo de 8 minutos para responder a una pregunta detonadora y posteriormente un tiempo de 4 minutos para hacer una reflexión final y entrar a un espacio de intercambio, de preguntas, de opiniones con nuestros panelistas para finalizar esta actividad. Y de esta manera quisiéramos comenzar en el mismo orden que hemos presentado nuestro panel, planteándole una primera pregunta a nuestra maestra voy a hacer primero las 4 preguntas detonadoras que se van a plantear y después cómo se van a ir abordando. La primera es, ¿qué reflexiones y análisis hacen del proceso electoral federal extraordinario del próximo junio? La segunda es, ¿cuál es su mirada respecto al impacto que tiene el proceso electoral del Poder Judicial para la democracia y para los órganos electorales? La tercera es, en el año 2027 el IE tendrá el reto de organizar las elecciones del Poder Judicial local en el estado de Hidalgo. ¿Qué retos y desafíos se observan a la luz de los
los aprendizajes que deja este proceso electoral 2025 y finalmente cuáles son los desafíos en materia de paridad de género en el ámbito de elecciones del Poder Judicial en México y qué aprendizajes se pueden extraer para el futuro. Entonces quisiera yo plantearle a nuestra consejera presidenta esta primera pregunta acerca de qué reflexiones y análisis hace del próximo proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Guillermo Lizama, porque pues una vez más nos logramos coordinar para poder llevar a cabo esta actividad. Desde luego, antes de proceder a responder la pregunta que gentilmente me hace, quisiera agradecerle al licenciado Jesús Piña Mejía, también encargado del despacho del Centro de Estudios para la Democracia, la posibilidad de haber organizado estas jornadas, que además vienen muy adecuadas para el momento actual, en donde pues ya estamos en la cuenta regresiva para el 1 de junio, día en que se habrá de participar en 19 entidades para pues elegir a quienes integrarán el Poder Judicial, y además a nivel nacional, en donde se estarán eligiendo a también un número importante de personas que integrarán el Poder Judicial de la Federación. Desde luego, pues agradecerles también aquí a mis compañeras y compañeros consejeros electorales, al maestro Guillermo, a la ingeniera Laura y desde luego al doctor Alfredo, porque son quienes presidieron las comisiones del Consejo General, pues comisiones permanentes que están muy involucradas con la operación de los procesos electorales a cargo del Instituto Estatal Electoral, y por ello pues la importancia de que estén en este panel. Y bueno, pues también agradecer a todas estas personas que hoy nos acompañan, académicos, académicas del instituto, investigadores, con quien me da mucho gusto poder compartir el día de hoy, porque además pues también hay experiencias anteriores de un trabajo conjunto, que diría yo exitoso, y que en esta ocasión, en el presente, pues no puede ser diferente, y esperemos que así continúe en los próximos años, y además siempre como que con más fortalecimiento de los trabajos que podamos trabajar de manera coordinada. Y desde luego también agradecer la presencia de las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Estatal Electoral y personal de asesorías también que nos están acompañando. Y bueno, ya entrando precisamente a la pregunta que tenemos a bien reflexionar, bueno, pues recordar que esta reforma constitucional fue aprobada en el mes de septiembre del 2024 y pues de manera inmediata entró en vigor por la fecha en que fue publicada, y pues también de manera inmediata el Instituto Nacional Electoral comenzó a realizar los trabajos de preparación de esta elección judicial, una elección inédita para México, porque pues por primera vez estaremos eligiendo a quienes integran el Poder Judicial a través del voto popular. Esta decisión, que se llevó a cabo en septiembre, pues hace un replanteamiento de nuestro sistema político electoral mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque viene una forma diferente de designación y insisto, en materia electoral, porque es a través del voto popular en el que se van a elegir a estas personas que en próximos días seguramente estarán integrando el Poder Judicial de la Federación. Y aquí es necesario reconocer que esta iniciativa del Congreso de la Unión tuvo dos aristas, por lo menos en términos de análisis. Una en que veía en esta decisión del Congreso de la Unión una forma de legitimar, de legitimación popular a quienes integrarían el Poder Judicial y con esto democratizarlo, ¿no? Pero también existía esta visión que presentaban otras personas en donde veían que no era adecuado dejar al voto popular
la designación de los cargos de este Poder Judicial de la Federación, 2 puntos de vista encontrados, que si bien no es el propósito ahondar en este análisis, pues sí no quise dejar de mencionarlo, ¿no? Y bueno, así es como se dio inicio la organización de este proceso electoral extraordinario, en donde se están poniendo en juego a nivel federal 881 cargos judiciales, incluyendo a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales electorales, también del propio Tribunal Superior de la Federación, del Tribunal Electoral, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial como una nueva instancia del Poder Judicial de la Federación y 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. Ahora bien, en estas 19 entidades pues también se están realizando un número importante de cargos, y las otras entidades restantes, es decir, las otras 11 entidades, pues estaremos realizando el proceso electoral en 2027. Entonces, así es como nosotros lo vamos a organizar. Y dentro de las entidades que vamos a organizar esta elección, más las que ya están organizando su propia elección, pues tenemos entidades que están eligiendo de manera parcial o de manera total los cargos que integran el Poder Judicial local. Pero tenemos 2 entidades, que es Veracruz y Durango, que además de llevar a cabo el proceso electoral federal, están llevando a cabo su elección constitucional para renovación de diputaciones y ayuntamientos, y además están llevando a cabo su proceso de renovación de elección de algunos cargos del Poder Judicial local. Este contexto que se está dando en estas 2 entidades, como es Durango y Veracruz, pues es el contexto que nosotros habremos de tener en 2027, pero además en el estado de Hidalgo pues también se estará llevando a cabo la elección de diputaciones federales. Entonces, con esta nueva conformación que tendremos este proceso electoral del 2027 en la entidad, pues también tendremos que estar funcionando con un órgano más. ¿Por qué? Porque nosotros como organismo público local, pues si bien tenemos a nuestro cargo la elección de 2027, en donde vamos a renovar ayuntamientos y diputaciones locales, pues sabemos que en estas elecciones participan también los partidos políticos y ahí están representados, pero pues también ahora sabemos que no van a participar en la elección judicial, entonces habremos de estar nosotros sesionando como órgano colegiado, pero sin partidos políticos. Y además, bueno, tenemos también una Junta Estatal Ejecutiva que sesiona de manera mensual, de manera ordinaria, con independencia de las sesiones ordinarias. Entonces, así es como nosotros estaremos trabajando para el 2027. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando para la preparación de la elección del 2027? Bueno, pues todo lo que está, todos los acuerdos que se están generando por los organismos públicos locales ya con elección, pero también lo que se está generando por el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque pues nosotros a finales de octubre de 2026 tendremos que estar aprobando un anteproyecto de presupuesto para llevar a cabo este cúmulo de elecciones que por primera vez estaremos realizando en el estado de Hidalgo. Y además también hay que decir que todas las innovaciones que nosotros podamos implementar también para eficientar los procesos electorales es muy importante. ¿Por qué? Porque la ciudadanía pues también nos demanda de parte de las instituciones electorales mayor eficiencia en la organización de las elecciones, pero siempre teniendo cuidado que esta organización no demerite la calidad con la que se organizan y se garanticen esos tramos de control que son los que nos permiten pues incrementar y conservar la confianza que la ciudadanía pueda tener en las elecciones. Entonces, bueno, para poder llevar a cabo todo esto,
pues definitivamente tendremos que seguir coordinándonos con el Instituto Nacional Electoral como órgano rector, y también tendremos nosotros que enfocarnos básicamente, desde mi punto de vista, en 3 aspectos fundamentales para la elección judicial de 2027, porque además así ha sucedido en la elección que actualmente se está realizando a nivel federal, que es la geografía electoral, las boletas y las casillas electorales. ¿Por qué la geografía electoral? Pues porque tendremos unas elecciones que en algunos cargos habrán de elegirse de manera estatal y otros probablemente a través de circuitos judiciales, o habría que tener también, y eso es muy importante, claridad qué cargos del Poder Judicial en el estado de Hidalgo vamos a elegir y cuántos, porque a partir de ahí pues nosotros tendremos que definir las boletas electorales, como así ha sucedido en esta elección federal, en donde algunas boletas, de acuerdo a lo que aprobó el INE, son tamaño carta y otras son media carta, ¿no? Este es como en términos muy generales las innovaciones que nosotros tendremos que implementar para la elección judicial. Y bueno, aquí también es muy importante una nueva narrativa. Mientras los consejos distritales del Instituto Estatal Electoral van a estar recibiendo los paquetes electorales en donde nuestros vecinos hicieron el escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones y de ayuntamientos, porque así va a suceder en 2027. Por otro lado, vamos a tener funcionarios de casilla que únicamente van a hacer conteo, no van a hacer escrutinio y cómputo, sino únicamente van a clasificar las boletas por cargo y van a contar cuántas boletas se depositaron por cargo. Y ya serán las autoridades electorales de nuestros órganos desconcentrados quienes se encarguen del escrutinio y cómputo. Entonces, esta narrativa de tus vecinos contarán tus votos, pues no aplica para la elección judicial, sino esta es una narrativa diferente. Y también la forma de la integración de las casillas, una casilla, por ejemplo, con elección concurrente para la elección judicial, actualmente se integra con 9 funcionarios de casilla más 1 por cada 1000 electores adicionales como máximo. Y por otro lado, las casillas con 8 funcionarios en donde únicamente es elección judicial. Entonces, digamos, elección judicial federal. Entonces, estamos hablando de elecciones concurrentes judiciales y elecciones concurrentes de lo que venimos realizando a manera de elección constitucional, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones son muy importantes ya al momento de que nosotros establezcamos todas las acciones de organización del proceso electoral. Entonces, yo dejaría hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. A continuación, vamos a plantear la pregunta al maestro Guillermo Corrales. ¿Cuál es su mirada respecto al impacto que tiene el proceso electoral del Poder Judicial para la democracia y específicamente para los órganos electorales, querido maestro? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, estimado doctor. Muchas gracias a la querida Universidad Autónoma, a la directora de este instituto, a la maestra Ivonne Juárez, a mi tocayo, el doctor Guillermo Lizama, a mis colegas consejeros y consejeras, a las personas integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva que nos acompañan, muchas gracias, y particularmente a todas las personas que hoy nos acompañan, académicas y académicos de este instituto. Es un privilegio para mí poder hablar sobre este tema. La pregunta no es sencilla, la pregunta tiene que ver cuál es el impacto de este proceso en la democracia mexicana. Y creo que debemos empezar aceptando que es un impacto importante, es un impacto fuerte. La fortaleza y la importancia de este impacto deriva en cuál es el pensamiento que cada uno tiene de la reforma. Tenemos que partir de la aceptación de que la reforma fue una reforma sumamente controvertida, sumamente discutida, y que su proceso legislativo fue todavía más duro, ¿no? Y partiendo de ahí, la primera reflexión que yo quisiera que nos hiciéramos es: entre más elecciones hay, automáticamente hay más democracia,
Esa sería la primera pregunta, el primer análisis. En Hidalgo llevamos desde 2019, desde 2018 acudiendo a votar en 2018, en 2020, en 2021, en 2022 y en 2024. Llevamos 5 elecciones en 7 años. Eso tiene que ver por el diseño legislativo que se tiene del calendario de elecciones, pero hoy se suma el tema de la elección judicial. Se tiene como árbitro que ser pragmático en ese sentido, y la pragmasis en el árbitro te dice, está convocada la elección al 1 de junio, hay que ejercer un derecho que ya está disponible en la Constitución, más allá de si ese derecho tiene o está de acuerdo en lo que cada quien piensa. Es un derecho disponible que desde mi perspectiva, eso sí fortalece la democracia, participar en el proceso electivo. Pero sin duda, yo también creo que más bien la democracia no se fortalece únicamente, es un medio, pero no es el único, organizando procesos electorales o determinando qué otras autoridades se deben de elegir por el voto popular. Yo creo que la democracia más bien se fortalece a partir de instituciones autónomas dedicadas a la vigilancia transversal de las decisiones del Estado mexicano, en materia de transparencia, en materia de derechos humanos, en materia electoral, en materia de estadística y geografía, etcétera. No me voy a meter con el tema de la geografía porque está el doctor Lizama aquí, y qué tal si digo algún improperio en esa materia, que es su especialidad, pero sí es importante deferir eso. O sea, me parece que la tolerancia en el ejercicio de las facultades constitucionales de las instituciones del Estado mexicano sí fortalece la democracia, porque pareciera ahora que, o más bien lo que tendríamos que referir como segunda análisis sobre esta primera parte de la pregunta es: hoy se eligen a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación a través del voto directo, ¿no?, para fortalecer la democracia. Ergo, el método con el que se elegían antes era un método antidemocrático. Pongámoslo como un análisis. ¿Solo los mecanismos de democracia directa son sustentantes de la democracia pura? Parece que no. La elección de los integrantes, de las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación devenía de un procedimiento más bien legislativo a través de personas electas popularmente. Era un sistema democrático indirecto. Hoy se le otorga esa potestad, esa facultad a la ciudadanía, ¿no? Entonces, esas son esas dos reflexiones sobre cuál es el impacto que tiene la democracia, la elección del Poder Judicial. Hoy es un derecho disponible, hay que ejercerlo. Ese es mi punto de vista, como árbitro y como profesional del derecho. Hay que ejercerlo porque es un derecho ya disponible en la Constitución. Ahora, el impacto de esta elección en los órganos electorales. Ya llevo 4 minutos 20 segundos, pero ahí me voy a tardar un poquito más. Bueno, me voy a tardar un poquito más, pero me voy a ajustar. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues está más sencillo el asunto. Se habla de que hoy se le da una carga más o una facultad más en la Constitución al Instituto Nacional Electoral y por ende en las constituciones locales a los 32 institutos electorales, ¿no?, llamados OPLES en la reforma del 2014. El asunto es que se debe de entender en el imaginario colectivo que las elecciones en México cuestan dinero y que además no solo cuestan dinero. En México las elecciones son caras, eso es cierto, eso lo hemos dicho en muchos foros. Creo que no es por gusto que sean caras, es por una necesidad social de entendimiento. ¿A qué voy? Las elecciones son caras desde mi punto de vista por 2 factores importantes. La cantidad de facultades que tienen los órganos electorales. Se ha dicho que el Instituto Nacional Electoral es el órgano electoral más caro del mundo. Probablemente sí, en una revisión pues muy somera de cuánto cuesta organizar elecciones en cada país. Probablemente por ahí el INE debe estar en los primeros lugares. Pero también se tiene que referir que México es el único lugar de América Latina y de Iberoamérica al menos en que el documento nacional de identidad del país está a cargo del órgano electoral. O sea, el DNI que lo tienen los estados, por ejemplo, latinoamericanos como Argentina, como Perú, como Chile, que lo tienen a cargo de instituciones diversas del Estado,
Aquí es la credencial para votar con fotografía, esa es la credencial, esa es la identificación oficial por antonomasia en este país. Esa está a cargo del Registro Federal de Electores, a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y cuesta caro. Y si tú repones tu credencial hoy, mañana puedes ir a tramitarla y 0 pesos el costo. Tiene a cargo la fiscalización. Es uno de los modelos de fiscalización más eficientes del mundo. Menos de 60 días después tienes y conoces cuál es la fiscalización. Entonces, sí es caro el INE y los órganos electorales locales por esa primera razón. Y la segunda, y creo que lo tenemos que primero aceptar para después poder cambiarlo entre todas y todos, es que el sistema electoral está basado en la desconfianza. Y por eso tenemos boletas electorales que parecen billetes, ¿no? La directora de organización sabe, 14 medidas de seguridad de una boleta. Pero claro que es carísimo. Y tenemos hoy ejercicios que sí fortalecen la democracia y fortalecen la participación ciudadana, como la revocación de mandato, como las consultas populares, todas organizadas por los órganos electorales como debe ser. Ahora la elección del Poder Judicial de la Federación, pero llamar a la ciudadanía a las urnas es un asunto que le cuesta dinero al Estado mexicano. No se puede tener una democracia que no cueste, eso es terrible, pero es cierto, porque entonces lo que haces es tener menos centros de votación cuando no hay dinero para organizar las elecciones como lo marca la legislación, y entonces tienes una menor participación social, política, todavía menor. Entonces, ¿cuál es el llamado en esta pregunta y en esta primera participación? Porque no quiero excederme, ya casi llego, es que sí acudamos a las urnas porque hoy es un derecho disponible, es un ejercicio transversal de las instituciones autónomas electorales, le está costando dinero de los impuestos que acaban de pagar ustedes en abril, bueno, que declarar en abril, y que bueno, pues el asunto de la autonomía de los institutos electorales es vital. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen estas elecciones del Poder Judicial, sobre todo los poderes judiciales locales? Es la permanencia de los institutos electorales locales, y no porque yo trabajé ahí. Bueno, sí, pero no solo por eso, porque las personas en las instituciones vamos y venimos, las instituciones son las que se quedan. Porque entonces, sin institutos electorales locales, ¿quién va a organizar las elecciones del Poder Judicial local? ¿Y quién va a entender cuál es la idiosincrasia del Estado entre los circuitos judiciales o distritos judiciales aquí con los distritos electorales locales y los circuitos judiciales federales? Hasta ahí dejaré esta primera participación para la segunda ronda. Gracias. A continuación, para dar continuidad al panel, tiene el uso de la voz el doctor Alfredo Alcalá, y la pregunta es: ¿qué retos y desafíos se observan a la luz de los aprendizajes que deja este proceso electoral? Gracias, doctor Guillermo Lizama. Primero, buenos días a todas, todos. Saludos a la comunidad universitaria, a la directora, la maestra Ivonne Juárez, al licenciado Esteban Piña, sobre todo compartir este panel tan importante para hablar de un tema, ¿no? Sobre todo con todas y todos ustedes del claustro docente. Hablar de la elección del Poder Judicial sabemos que no es un tema nuevo en los últimos días. Si es nuevo para el sistema electoral, hay una modificación claramente al régimen político o al sistema político, se están viendo los impactos y lo que viene, y el impacto a nivel local. Aprovecharé el tiempo, trae por ahí unas diapositivas, pero digo, para poder proyectar algunos puntos, pero si no, la idea es platicar muy puntual algunos elementos por el propio tiempo. Ya la maestra presidenta María Magdalena ya comentó algunos retos, ¿no? Ya nos habló de algunos retos a los que nos vamos a enfrentar. De manera muy puntual, pues ya vemos, estamos hablando de una elección que tiene temas importantes que no habíamos visto en otros procesos electorales. De entrada, un proceso electoral en México sin partidos políticos, digo, los antecedentes más similares, hoy por ahí 1976, en esa elección presidencial con José López Portillo, ¿no? Pero ahí fue diferente, porque sí había un sistema de partidos, aunque en ese momento no era un sistema de partidos competitivo, siendo justamente uno de los resultados de esa elección la importancia de tener un sistema de partidos fortalecido. Ahora entramos a un proceso electoral, porque fue una reforma al Poder Judicial, pero que impactó en el sistema electoral de manera directa por el papel que van a tener los organismos electorales para elegir a las nuevas personas
juzgadoras, a la cual todas y todos deseamos que sea positivo. Más allá, ya se comentó, pues ya no estamos discutiendo la reforma. Ahora es cómo vamos a enfrentar esta elección. Y si estamos ahorita involucrados en esta elección y en este proceso, es porque vienen retos importantes para Hidalgo en el 2027. Entonces, de los temas importantes, algo inédito que no habíamos tenido es las campañas que son no campañas. La forma de hacer campaña es, pues, no hacemos campaña, o sea, porque al final, de la noche a la mañana, algunas personas juzgadoras son candidatas y la forma de hacer campaña o es a través de trípticos, papel reciclable, pequeños eventos y sus redes sociales. Es cierto, sus redes sociales también no eran como que, no eran influencers, ¿no? Digo, más allá de que no eran ni siquiera, a veces incidían en la opinión pública, tampoco eran líderes de opinión, ni tenían estos espacios para que de pronto en 60 días la ciudadanía pudiera conocerles. 64 candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente hay figuras que ya tenían un espacio en la opinión pública y otras que va a ser una anécdota tal vez, o testimonial su participación, y ese es el principal reto. ¿Qué tipo no puede haber una elección en donde las campañas sea difícil conocer a las personas que aspiran a ser parte del Poder Judicial Federal, por el papel que tiene una persona juzgadora? No me voy a detener a delimitar cada una de las funciones que tienen los cargos que se van a elegir, pero estamos hablando del Estado de Derecho, no es un tema menor elegir estas 881 personas, hablamos del Estado de Derecho, uno de los principales temas que hemos adolecido en México. 2, también tiene que ver, y esto no es un tema menor, y ya se comentó de manera lateral, diríamos, el tema del costo, pero no solamente es el costo que va a tener, porque claramente hasta instalar una doble casilla, que vamos a tener una doble casilla, casos por ejemplo como el de Veracruz, donde por ejemplo instalan 11,000 casillas para su proceso ordinario, 11,000 casillas. Y de pronto para el Poder Judicial solamente van a tener que instalar 5,457 mesas seccionales, prácticamente la mitad. ¿Vale la mitad del Poder Judicial? No, vale lo mismo, y tan importante es elegir a un legislador, legisladora, Poder Ejecutivo, municipal o federal, como lo es elegir una persona juzgadora. Si elegimos a través de 11,000 casillas, tenemos que instalar la totalidad de casillas, y ese es el principal elemento de crítica que tenemos que hacer. Más allá de cuestionar el tema de la reforma, es garantizar derechos políticos, no medio garantizar derechos políticos. No podemos elegir ministros, ministras de la Suprema Corte, que además son contrapeso de los poderes del Estado, con la mitad de casillas de las que los elegimos en el 2024. Insisto, creo que ese es un tema que se debe de fortalecer, porque entonces no solamente es organizar una elección, que es lo complicado que han tenido los organismos electorales, tanto federal como locales, de tener que con menos recursos garantizar las mismas condiciones de derechos políticos para los otros poderes. Pero insisto, hablamos de los poderes del Estado y requieren las mismas condiciones de competencia. Entonces ya vemos que no es lo mismo elegir y garantizar derechos políticos si no están las mismas casillas. 2, si no podemos ejercer un voto informado y razonado, si es complicado conocer a las personas candidatas. Ok, hay una plataforma, conóceles, que el Instituto Nacional Electoral ha tenido que no solamente organizar una elección, contribuir a la participación ciudadana, promover la cultura política, con cada vez menos recursos, cuando la cultura política también es un tema permanente que implica partidos políticos, ciudadanía, instituciones públicas, la sociedad misma, ¿no? Y de pronto en 60 días vamos a querer una ciudadanía que esté informándose de cerca de 4,000 candidaturas a nivel nacional. Es complejo, y ese es un reto importante para poder ejercer el voto informado y razonado. Ahorita les platico todavía un poco más el tema a nivel local, porque sí hice algunos datos, algunas cuentas que creo que pueden ser de utilidad, pero ese es uno de los principales elementos que tenemos que ver, porque no solamente es un reto
el poder pensar y decir vamos a irnos a una elección con diferentes condiciones en las cuales se elige un poder de otro. Y nada más para acentuar, y lo dejo para más adelante por cuestión de tiempo, simplemente elegimos en el 2024 1,124 cargos locales. 1,124 cargos locales en Hidalgo en 2024. Más los cargos federales. ¿Qué vamos a elegir en el 2027 y 28? Porque en 2 años seguidos, o sea, no hay que perder de vista que va de la mano 27, 28, porque elegimos ejecutivo en el 28 y en el 27 legislativo y judicial por primera vez. Entonces, 2 años intensos, ¿no? Y todavía de verdad nos preguntamos y nos cuestionamos de modificar todavía más el sistema electoral y todavía cuestionar el papel que tienen los organismos públicos locales electorales. El reto que se viene es monumental y el papel y el trabajo para que salga adelante está en manos de los institutos electorales locales. Nada más, y con esto cierro esta primera intervención. Entonces, 1,124 cargos locales. Nada más porque los números son bien bonitos y nos permiten dimensionar a dónde vamos. Estamos hablando, en el caso de Hidalgo tenemos, como a nivel nacional, 6 partidos nacionales y en Hidalgo tenemos 4 partidos locales. Ok, ya vamos 10. 1,124 cargos, estamos hablando que vamos a tener, puede haber candidaturas comunes, coaliciones e independientes. De primera mano, si no hubiera esto, que sabemos que todo puede darse, de entrada por cada partido local, si pusiera una candidatura, estaríamos hablando de 11,240 candidaturas de partidos para las elecciones locales, que nos tocará la chamba al Instituto Electoral revisar perfiles. Segundo punto, en una proyección con los datos que se tienen justamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo, estamos hablando de, por lo menos elegirían por ahí de 23 magistraturas y 110 personas juzgadoras. Estaríamos hablando en un estimado de 1,000, recordad que serían en promedio 130 cargos por 3 de cada poder, 1,170 candidaturas. Estaríamos hablando de, en total de candidaturas en Hidalgo, 12,410 candidaturas, que tendría que la ciudadanía ir conociendo a lo mejor en un trabajo importante. Y sin mencionar que a nivel federal estaríamos hablando que se van a elegir otros 880 cargos, que es la otra mitad, y ahorita no se fueron todos los cargos, pero que si estuvieran todos los cargos estaríamos hablando de un aproximado por ahí de 7,929 candidaturas, por lo cual en total, así ya hablando en términos redondos, 20,381 cargos en disputa en la entidad, hablando de los cargos, porque va a ser concurrente elección local del Poder Judicial, local federal, local de la Cámara de Diputados, más los cargos locales. Y por ahí lo dejaría. Gracias. Gracias, querido consejero, doctor Alfredo. De un tema que se ha hablado muy poco en este proceso judicial es de género, precisamente, consejera. Por eso queríamos preguntarle qué retos y cuáles son los desafíos en materia de paridad de género en este proceso electoral del Poder Judicial y los desafíos que vienen para 2027. Gracias, doctor Lizama, con mucho cariño hago el saludo a usted precisamente por estar con nosotros en este foro. También saludo de manera especial y cordial a la maestra Ivonne Juárez, directora de este instituto, y a todas las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por permitirnos estos espacios para hacer la difusión de esta tan importante elección extraordinaria del Poder Judicial. Saludo también con agrado a mi compañera y compañeros panelistas, muchísimas gracias, y también al licenciado Jesús Piña y a su equipo de trabajo por haber realizado este evento, por haberlo organizado, y a todas y todos los presentes, muchísimas gracias. Esta pregunta nos invita a reflexionar. La lucha por la paridad de género no es reciente, comenzó desde antes de 1953, seguimos luchando por esos espacios en la toma de decisiones que se asignen a mujeres hidalguenses y mujeres mexicanas. Sin embargo, en esta elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, me gustaría hacer la reflexión en cuanto a 2 temas importantes. Y hacer la diferenciación.
El padrón electoral, como ustedes saben, es el documento o el listado donde las y los mexicanos que van a cumplir o que cumplieron 18 años asisten a los módulos de atención ciudadana del INE a tramitar su credencial de elector. Esto es muy importante. Y la lista nominal es las personas o los ciudadanos mexicanos que acudieron a tramitar su credencial de elector, la fueron a recoger y que tienen el derecho a votar en las casillas electorales. Y aquí la reflexión es, en este listado y en este padrón electoral, las mujeres somos más del 50%. Y aquí también me quiero dirigir a las y los jóvenes del Estado de Hidalgo. En la elección de 2024, las jóvenes y los jóvenes tenían arriba del 28% de integrar el listado nominal. Quiere decir que las mujeres y los jóvenes tienen en sus manos la elección de hacer diferente vamos a decirlo, esta elección de cargos del Poder Judicial. Es muy importante que pongamos estos antecedentes sobre la mesa y también decir que en este tema de paridad de género, el Instituto Nacional Electoral realizó varios análisis acerca de cómo estaban conformados estos institutos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los juzgados de distrito, de todos los cargos que vamos a elegir el próximo 1 de junio. Y entonces, para garantizar la paridad, tomaron en cuenta algunas consideraciones muy importantes, como es la asignación alternada de cargos, comenzando por mujeres. También consideró la paridad flexible con una diferencia máxima de un cargo por género en total, y también consideró la participación ciudadana, y esto es muy importante y va ligado con lo que comentó el consejero Alfredo Alcalá, como factor de legitimación democrática. Estos mecanismos, y aquí esto es muy importante, serán precedentes relevantes para su implementación local en los estados como Hidalgo, donde se prevé la renovación judicial en 2027. Y aquí quiero hacer mención que para esta elección del 1 de junio, si bien vamos a recibir 6 boletas de diferentes colores para elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presentaron en total 64 candidaturas, 33 de mujeres y 31 correspondiente a hombres. Y vamos a elegir un total de 9. 5 van a ser para mujeres y 4 van a ser para hombres. Entonces hay el principio de paridad que a partir de 2019, con la paridad de todo, nos dice que debe de permear en los 3 niveles de gobierno, se está cumpliendo. También para el Tribunal de Disciplina Judicial tuvimos 38 postulaciones, 20 de mujeres y 18 de hombres, y los cargos a elegir van a ser 5 en total, 3 para mujeres y 2 para hombres. Para la Sala Superior tuvimos 16, o más bien el Instituto Nacional Electoral tuvo un listado de 16 candidaturas, 6 mujeres y 9 hombres, y los cargos a elegir van a ser 2, paritario, un hombre y una mujer. Para la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recordemos que a partir de la elección pasada el Estado de Hidalgo forma parte de la 4ª circunscripción, pues tuvimos un listado de 20 personas, 12 candidatas mujeres, 8 candidatos hombres. Los cargos a elegir van a ser 3, 2 para mujeres y 1 para hombres. Magistrados de circuito, también tuvimos 20 candidaturas, 9 mujeres y 11 hombres, y los cargos a elegir van a ser 5, 3 para mujeres y 2 para hombres. En todas estas boletas que estoy narrando, nos damos cuenta que se cumple la paridad, y esto es un trabajo muy importante, y debemos de reconocer al Instituto Nacional Electoral, porque la experiencia nos dice que los temas de paridad son más difíciles de afrontar, son más difíciles de trabajar que inclusive los cargos asignados a grupos de atención prioritaria, y aquí en el Estado de Hidalgo tenemos precisamente esa experiencia con los municipios exclusivos para mujeres que aprobamos en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en la elección
pasada, que fue el proceso electoral 23-24. Por último, tenemos a los juzgados de distrito, donde tuvimos o vamos a tener un listado de 26 candidaturas, 14 mujeres y 12 hombres. Los cargos a elegir son 3 y de igual manera es paritario, 3 para mujeres, 3 para hombres. Es evidente que en algunas candidaturas, no en todas, son más hombres candidatos que mujeres, pero también es evidente que en los cargos a elegir se está cumpliendo el principio constitucional de paridad. Y si son números primos, números impares, se beneficia precisamente a las mujeres. Esto para mí es muy importante, es una reflexión y precisamente siente el precedente para los trabajos que vienen para el Instituto Estatal Electoral para el año 2027. Como ya se mencionó, estos son en temas de paridad y cómo van a estar, cómo va a estar conformado los integrantes y las integrantes del próximo Poder Judicial de la Federación a nivel federal. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral pues va a tener nos va a dar estas 6 boletas diferenciadas por colores. Ya di los criterios precisamente que el Instituto Nacional Electoral nos dio para hacer esta elección y poder diferenciar. Pero también debemos de considerar de una manera muy madura que nos estamos enfrentando a un proceso de reingeniería en cuanto a la organización de los procesos electorales, pero también en cuanto a la participación de los procesos electorales, porque no nos vamos a enfrentar a poner una marca en el lugar del candidato que vamos a elegir, nos estamos enfrentando a que tenemos que leer esos listados y que tenemos que poner una clave numérica en los recuadros que van a ser de nuestra elección. Y para esto, como también ya se mencionó, el Instituto Nacional Electoral pone a nuestra disposición 3 herramientas gratuitas que nosotros podemos consultar. La primera, que es el Conóceles, porque como ya se mencionó, las boletas van a tener un listado cuantioso de candidaturas. El Conóceles nos permite conocer su trayectoria profesional y curricular y la fotografía. También tenemos el sistema de práctica en la cual nos va a hacer precisamente conocer cómo tenemos o cómo vamos a votar el día de la elección. Y por último el Ubica, porque como ya se mencionó por temas de presupuesto, pues las casillas no van a estar la mayoría de las casillas o el 50% de las casillas no van a estar en el lugar donde típicamente nosotros acudimos a votar. Esto es muy importante que consideremos como ciudadanía mexicana que pues obviamente tenemos que participar el 1 de junio, es nuestro derecho por el cual hemos luchado mucho. Y en el caso de las mujeres, la lucha desde 1953 y que fue la primera vez que nosotros votamos en 1955, pues sigue en pie. De mi parte sería esta mi primera parte y después seguiré con los desafíos que pude captar precisamente de este proceso electoral. Gracias, consejera. Tenemos unas reflexiones finales de hasta 4 minutos. Vamos a invertir el orden de participación de nuestros panelistas para estas reflexiones de cierre por un tiempo de 4 minutos, así que quisiera comenzar con el consejero Guillermo Corrales. Gracias, doctor. Bueno, pues las reflexiones finales de lo que platicamos hace un tiempo era realmente analizar y considerar que los impactos de la reforma sí tienen una consecuencia en las decisiones que tomamos el día de la jornada. Y ya lo habían dicho mis compañeros, no es sencillo si la ciudadanía eligiendo en la forma en la que lo hacemos desde hace más de 30, 40 años en México, a veces es complejo el cómputo y el conteo de los votos. En esta ocasión en la que no se tiene que cruzar una opción, sino se tiene que poner un número, hay decenas de candidaturas por cada cargo, es una situación nada sencilla. Recibiremos el 1 de junio 6 boletas electorales
en el estado de Hidalgo. Entonces tendremos la oportunidad o el desafío de marcar esas 6 boletas con diversos cargos cada una, y el desafío mayor lo tendrá el Instituto Nacional Electoral en el cómputo de esos votos, para poder conocer cuál es la decisión de la ciudadanía. E insisto, me parece que hoy cobra fuerza una frase que es pues muy adecuada al contexto. Si nosotros no vamos a votar, al final, con independencia de si se comparte o no el sentido de la reforma o su propósito, el derecho ya está disponible. Y si no se va a votar, lo que sucede es que dejamos que otras personas elijan por nosotros. Y ese es el mensaje que yo quiero que se lleve. O sea, al final del día parece difícil poder decidir sobre estas cuestiones. Los cargos, a mí me parece que los cargos más delicados que tiene el ser humano, ya no hablemos de los funcionarios, el ser humano es el de impartir justicia, el de interpretar una norma, el de determinar en dónde está el bien mayor, si en la colectividad o en la individualidad, de estudiar el asunto. Ya lo dijo el doctor Alcalá, el tema de las campañas, para hacer una primera experiencia, pues la verdad es que ni siquiera los propios candidatos sabían qué podían hacer y qué no. El Instituto Nacional Electoral tomó decenas o cientos de decisiones basadas en principios generales del derecho, basadas en principios rectores de la función electoral y no basadas en lo que refería a una reforma constitucional, porque la reforma constitucional se limitó a determinar o a decidir que los cargos de los funcionarios judiciales se elegían a través del voto directo y que la elección la realizaría el Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que lo que se debe de mejorar también es la técnica legislativa. Es difícil para un órgano electoral completar las lagunas de la ley, porque esa decisión posteriormente se litiga. Entonces, lamentablemente esta reforma también, por el contexto en el que nace, es una reforma que fue muy genérica de inicio y que, hay que decirlo, fue una reforma eminentemente política, no técnica, por lo que hace a la elección. Entonces, el Instituto Nacional Electoral tuvo que tomar cientos de decisiones, los institutos locales cientos de decisiones, para poder fácilmente, un ejemplo que me parece de los más duros, el compaginar la geografía judicial con la geografía electoral y que tú realmente estés votando por el juez de distrito que compete a donde tú vives, ¿no? Porque nunca se había hecho, pero además la ley no determinó las formas. Entonces eso hace que sea una circunstancia muy compleja, además de lo que dijo ya también mis compañeros, de que es una elección sin partidos políticos, lo cual me parece bien, pero cuando tienes elecciones constitucionales de los poderes legislativo y ejecutivo y los tienes como judicial, como nuestros compañeros de Durango y Veracruz, pues tienes que hacer el doble de sesiones, unas sesiones de Consejo General sin partidos, unas con partidos, instalar casillas con partidos, otras instalar casillas sin partidos, etcétera. Entonces, lo que se tiene que hacer, el reto que viene es mejorar y compaginar, si ya se va a quedar este derecho, cómo puedes en una sola casilla, para evitar costos dobles, porque el OPLE de Veracruz va a instalar 16,000 casillas, cuando en una reforma pudo haber instalado 11,000 para todas las elecciones. Si el ciudadano no va a votar a una casilla, ahora imagínense que después de que vota, le digan, ahora pásate a la de enfrente. Cosa que sucedía antes del 2014, la presidenta lo sabrá antes de que hubiera casilla única. Pero al final me parece que el asunto de las reformas legislativas tienen que ver con mejorar, no con complicarle a la ciudadanía el ejercicio del voto. Muchas gracias. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz del consejero doctor Alfredo Alcalá. Gracias, doctor Lizama. El primer reto es 4 minutos, entonces. Primero, ya fui anotando algunos puntos. Recordar para el 27 cuáles son los retos muy puntuales que vamos a tener. Ya lo decía yo, pues vamos a tener que estar con este proceso intenso desde ahora, de promover la participación, de enseñar las formas de votar por el número de candidaturas que hay que prevenir, que se pueden dar, adelantarnos en todo lo relacionado a la organización de ambos procesos electorales, hay que decirlo, sobre todo también
Es un tema que no solamente le compete al organismo electoral como autoridad administrativa, nosotros ejecutamos, ¿no? Me queda claro que deberá de haber alguna reforma local posterior, seguramente va a haber federal al término de esta elección del Poder Judicial Federal, para poder atender algunos elementos que quedaron ahí, y que no debemos de perder la importancia de la certeza. Si algo ha mantenido cierta estabilidad al sistema político en México, ha sido el sistema electoral. Es algo muy importante analizarlo y fortalecerlo. No es momento de dilapidar el sistema electoral, ¿no? Incluyendo el sistema electoral subnacional. Esto implicará algunos puntos. ¿Quiénes pueden hacer campaña? O más bien, ¿quiénes pueden? La pregunta es, ¿quiénes pueden y deben de promover las elecciones? Hoy día, con la sentencia del 9 de abril del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una sentencia cuestionable y dividida, se permitió que todo el mundo pueda hacer difusión de la elección. ¡Wow! En enero de este año, el propio Consejo General dijo: no vamos a suspender propaganda gubernamental, porque no van a hacer difusión los poderes. Un tema no menor que hay que tener presente, y que hay que, pensando en garantizar las reglas de equidad, sobre todo por algo, porque las candidaturas ¿de dónde emanan? No vienen de los partidos, vienen de los poderes, y los poderes pueden hacer campaña, y en las boletas dice de qué poder emana cada candidatura. Un tema que hay que apuntalar y hay que fortalecer. Yo creo que el reto que viene es fortalecer la elección que sigue para garantizar las competencias y las reglas de competencia, y eso tiene que ver también con garantizar que se instale el mismo número de casillas, ya lo mencionaba. Se tiene que replantear el número de candidaturas. Es una locura pensar en un gran número de candidaturas en esta proyección que comenté. Seguramente van a ser menos, es la realidad, pero hay que prever, ¿no? 3 candidaturas por poder, creo que puede ser un exceso, sobre todo por el número. No es lo mismo 1 o 2 candidaturas que modificar todo un pleno. Entonces creo que también se tiene que replantear el número de candidaturas por cargo, y también me parece importante algunos elementos muy puntuales. Nos los llevamos también para el tema de la organización del proceso, que tiene que ver, y es algo que por eso digo que ya tenemos que ir trabajando en la importancia de cómo se va a realizar la elección del 2027, y por eso la importancia de promover la participación, porque pasamos de un esquema de listas cerradas a un tema de listas abiertas, donde ya pasamos de una boleta distinta en la cual venían logos y nombres, y de pronto son listados y anotan números, y de pronto yo luego les digo en las pláticas, en México pues somos bien inventivos, ¿no? Y de pronto cuando la parte era muy morrito, y siempre era como una cruz, una palomita cuando eran campañas. Yo recuerdo estar en la primaria, sí me acuerdo, y de pronto pues vemos que hay un cuadernillo de votos válidos y votos nulos, porque la ciudadanía empezó a poner caracoles, corazones, nombres, sí, no, mejor hoy, mañana no, el nombre hasta abajo, y nos inventamos y tuvimos que hacer un cuadernillo de votos válidos y votos nulos por sentencias, porque había que garantizar el derecho político. Y el reto que sigue entonces es también, por eso es enseñar cuántos cargos, cómo se van a elegir, para poder tener un voto informado y razonado, por lo que implica que van a delimitar también el tema de la suspensión de la propaganda. Me queda claro que tendrá que ser con deselección concurrente, separación de cargo de las candidaturas, que no es un tema menor, y esto implicará también dar pasos agigantados en el sistema electoral por temas muy puntuales, como el uso de la urna electrónica, que nos ahorraríamos todo el tema de escrutinios y cómputos, y la inventiva de las formas de votar que están surgiendo, porque ahorita es si le generas una línea al número, y si le subrayas, y ya cada boleta ya no es un voto. Pero además, y lo más importante es, tenemos que ser un sistema electoral mucho más accesible a la ciudadanía, y con eso me quedo. No hay que alejarnos de las urnas, hay que promover la participación, porque al final es un derecho político que no podemos dejar en otras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Alfredo. Ahora tiene el uso de la voz la consejera Laura Araceli Lozada. Maestra, por favor. Gracias, doctor. Pues como les comentaba, en el tema de paridad de género, recordemos que para el
próximo 2027, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de este principio constitucional, no es opcional. Como ya les mencioné, a raíz de esta experiencia que tiene la autoridad o que tuvo la Autoridad Electoral Nacional, es que nos da precisamente el camino que vamos a tener que seguir para que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo pues se conforme de manera paritaria, alternando cargos, y para esto se tendrá que hacer un análisis precisamente de cómo están conformados actualmente o hasta el año 2027, antes de la elección. Algo muy importante es la participación ciudadana. Y aquí quiero reflexionar acerca de que si para un ciudadano es complicado asistir el día domingo a realizar, al acudir a la casilla y emitir su voto a un lugar tradicional, ahora reflexionemos si a causa del presupuesto ese lugar se va a cambiar. Es obvio que la participación va a disminuir. Entonces, un desafío muy importante, y no solo para el Instituto Estatal Electoral, sino para todos los institutos, incluyendo el nacional, es contar con el presupuesto suficiente para ubicar las casillas cerca de las y los ciudadanos en sus secciones electorales. Y esto va de la mano con lo que también comentó el consejero Guillermo Corrales, que la geografía electoral es diferente a la geografía judicial. Los distritos electorales y los distritos judiciales son diferentes. Esto también se tiene que llevar a cabo, se tiene que realizar un análisis precisamente para saber por qué jueces vamos a votar dependiendo de la sección electoral, porque ahora sí dependemos de la sección electoral. Ahora, uno de los desafíos principales para toda la ciudadanía es conocer quiénes van a ser sus candidatas y candidatos. Eso es lo principal. Y la respuesta a este desafío precisamente es el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles que tiene el Instituto Nacional Electoral. Otro desafío, como lo mencioné, es el modo de votar. Ya no va a ser el tradicional. Y ahora imaginen que solamente poniendo una marca en la boleta electoral tenemos varias jurisprudencias y tuvimos que realizar un cuadernillo de votos válidos y nulos. Ahora, si el ciudadano tiene que poner una clave y la modalidad de elección en la boleta va a cambiar, pues va a traer consigo otros desafíos que obviamente quien resuelve es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y un tema precisamente particular que me parece muy bien precisamente que se haya realizado es que las boletas electorales, al igual que las boletas para la conformación de nuestras autoridades, ya sea diputaciones, gubernaturas, senadurías, presidencias municipales, viene por colores. Pero un ejercicio a futuro es cómo vamos a incluir a las personas que integran los grupos de atención prioritarias, porque recordemos que hay personas con problemas visuales que no pueden identificar colores. Ellos van a necesitar apoyo para precisamente acudir, realizar su voto. También debemos de reconocer al Instituto Nacional Electoral que en esta elección extraordinaria que se realiza por primera vez, consideró a las y los ciudadanos en situación de, vamos a decirlo, de alguna situación que les impide acudir a las casillas electorales. Nosotros los se llaman como ciudadanas y ciudadanos en estado de postración, que les impide salir a las casillas electorales. Este procedimiento, este programa de votación anticipada ya se llevó a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral, y esto es muy importante que se reconozca que a pesar de ser un proceso inédito, se está contemplando los derechos de este grupo de población. De mi parte, estos son los desafíos principales que identifiqué para este proceso electoral extraordinario. Muchas gracias, consejera. Para el cierre, los comentarios finales, dejamos a la consejera presidenta, la maestra María Magdalena.
Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que va a ser muy importante que una vez concluidos los cómputos de estas elecciones, tanto a nivel federal como de entidad federativa, pues se pueda analizar precisamente la participación ciudadana que se dé en estas elecciones, porque va a ser fundamental para los trabajos de operación que nosotros tengamos que realizar en 2027. También es muy importante considerar que como institución electoral, desde 2014 y a partir de que se crea este Sistema Nacional de Elecciones, la participación ciudadana queda pues muy, se le atribuye a los institutos, a los organismos públicos locales, y en ese sentido, pues siempre hemos tenido que promover la participación ciudadana, no solo en la elección, sino en el ámbito público, en un contexto de desconfianza. Estaba revisando, por ejemplo, los resultados que nos dieron en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, en donde un 73% de las personas que participaron en esta encuesta mayores de 15 años manifestaron que se han escuchado hablar de democracia, o sea, un 73%. Y de esta población encuestada, el 65% consideró que la democracia era una forma, era la mejor forma de gobierno. Y después, ya cuando se trata las preguntas de la confianza o la desconfianza, estos porcentajes van decayendo hasta, por ejemplo, cuando se les preguntó qué tanto confían dentro de personas de su núcleo cercano, pues un 62% dijo que confiaba. Cuando se les preguntó sobre qué tanto confiaban de las personas que vivían en su colonia o en su localidad, este porcentaje desciende a un 32%. Y desciende aún más cuando se les preguntó qué tanta confianza tenían en personas de círculos no conocidos por ellos, un 21%. Y desciende a un 13%, 13.8% para ser exactos, cuando se les preguntó sobre la confianza en sus servidores públicos o empleados de gobierno. Es decir, es un contexto de desconfianza y sabemos que la confianza en una institución pública es fundamental para que la ciudadanía participe. Entonces, me parece que esta parte hay que retomarla, porque una elección intermedia, como va a ser la del 2027, el porcentaje de participación ciudadana en la elección tiende a disminuir. Y cuando se trata de una elección concurrente con la elección de presidencia de la República, pues tiende a subir. Entonces, los niveles de participación en una elección intermedia, como va a ser la del 2027, seguramente, y si siguen las tendencias, va a ser una participación mucho más baja. Y si a eso le adicionamos la problemática de las casillas, como ya la han mencionado mis compañeros y mi compañera consejera, de que para esta elección el número de casillas para la elección judicial es mucho menor a las que se instalan en una elección constitucional. Esto pues tiene su impacto, sí, en un primer momento, porque sabemos que fue derivado de una reducción presupuestal para el INE, pero esto las hace menos accesibles a la ciudadanía. Si en una elección constitucional para la renovación de diputaciones, ayuntamientos o gubernaturas o diputaciones federales o senadurías, hay muchas casillas extraordinarias, porque de lo que se trata es acercar a la ciudadanía la casilla para que pueda votar. Pues en una elección judicial en donde se disminuyen las casillas, pues es menos accesible. Y si además son dos domicilios diferentes, pues mucho más difícil ir a votar por una elección y luego, pero voy a ejercer mi voto para la elección judicial en otra casilla. ¿Qué tanto va a ir a votar en las dos casillas? Y además también, pues esta nueva forma de participar en una elección judicial, en donde necesariamente tienes que saber leer y escribir, ¿no? Porque en una constitucional, en una elección, pues basta con que veas el emblema de tu partido político y hagas una marca. Ahora tienes que leer los nombres de la boleta y tienes que escribir un número.
Entonces ahí me parece que vale mucho reflexionar si para una elección judicial podemos tener el voto universal, ¿no? Que es lo pero además el voto libre también, ¿no? Porque también pues tienes que tener esas habilidades para consultar quiénes son los candidatos, tienes que tener acceso a internet, tienes que tener forma de saber ingresar a una plataforma y consultar. Entonces eso me parece que es lo que tenemos que pensar en nuestras actividades pues de promoción de la participación ciudadana. Y bueno, pues también algo que queda muy claro y que sí me gusta, quiero retomar porque se ha mencionado por mis compañeros, es la importancia de tener reglas claras. Muchas entidades y la propia elección federal para el Poder Judicial, pues se fueron únicamente con la reforma constitucional, o sea, ya no hubo una reforma a la ley secundaria. Y esto, bueno, pues es bien importante que se pueda dar, esperemos que así suceda aquí en Hidalgo, porque una buena parte de la confianza, no solo de la ciudadanía, sino de los actores políticos, es tener reglas claras del juego, y esto pues le da también mayor certeza a una elección. Entonces me parece que hay que ver este contexto de la participación ciudadana. Sin duda hay que pensar en que debemos ir a votar a pesar de estas circunstancias con las que se esté dando la elección y esta posibilidad de conocer a las candidaturas. Hay que ir a votar, hay que participar, porque pues tenemos un sistema electoral de mayoría, ¿no? Entonces con las candidaturas que obtengan la mayoría, pues con eso se hará la designación de los cargos. Entonces, pues muchas gracias, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, consejera presidenta. Tenemos un breve espacio para un intercambio, si alguien quisiera hacer uso de la voz, por favor, ahí acá la doctora y Ciro, la maestra. Gracias por sus aportes tan interesantes a este tema. Yo tengo una pregunta que aquí anoté justo porque me despertaba esa curiosidad con todo lo que ustedes dicen y con todo lo que implica esta elección que ahorita se está viviendo y pues en reto al 2027 aquí en Hidalgo. Hay una preocupación que yo tengo y que va en relación con lo que la maestra Magda decía, porque siento que sí está un poco segregada esta elección en el sentido también de, pues a los que le entiendan van y votan, pero realmente creo que muchos no. Yo observo los spots y toda la publicidad que hay ahorita en torno a la elección y se mencionan cosas como, tú puedes ir a votar por tus magistrados y elige a los representantes de tu sala regional del Tribunal Electoral. Y la gente realmente no tiene conocimiento de eso, incluso las encuestas muestran, ¿no?, como este desconocimiento que la ciudadanía tiene en función de por quién va a ir a votar. Entonces mi pregunta es, ¿cuál va a ser la estrategia del Instituto Electoral Estatal de Hidalgo para comunicar correctamente a la ciudadanía sobre por quién es, por qué tiene que ir a votar y cuál va a ser ese mecanismo que se va a estipular para que justamente aprendan a identificar una boleta electoral como la que se va a presentar? Y pues eso sería, ¿no? Creo que es un reto muy grande, pero mi pregunta va enfocada en función de eso. Gracias. Gracias. Mi pregunta es, y mi preocupación es respecto a toda esta generalidad que se tomó por tener poco tiempo y poco presupuesto para estas elecciones. Veo que este primer ejercicio va a abrir grandes áreas para poder mejorar, pero entre que se mejora o no, pues va a haber un costo. Me refiero precisamente a los requisitos desde el principio, que muchos candidatos ahorita pues no tienen el conocimiento para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué va a pasar con todo ese tema de perspectiva de género si un juez o un magistrado piensa que pegarle a su mujer es merecido, ¿no? Va a incrementar pues la deuda histórica que se tiene.
Y otro de los temas que me preocupa a mí es que he tenido también la oportunidad de escuchar a los candidatos y candidatas, y en el discurso se basa en un discurso clientelar, en un discurso que piensan que a lo mejor la mayor parte de los ciudadanos, como ha sido reflejado en el voto, son morenistas, pues no pierden la oportunidad para acentuar esa preferencia, que al final pues a mí me resulta profundamente preocupante al decir que si va a ser su discurso clientelar, los resultados también sean así, que tengan esa preferencia. Y me hace preguntarme dónde están las pautas o los lineamientos para ese curso y para ese discurso y para su, finalmente para promoverse, si hay algunas líneas que deben ellos de cumplir, y pues precisamente si esto es al final un candidato de un color o de un partido, y son las preocupaciones que tengo. Bien, buena tarde, consejeras, consejeros. Es un gusto que se encuentren aquí en nuestro Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Lo mío va más en cuanto a una reflexión y al mismo tiempo un análisis de lo que está sucediendo en esta parte del proceso electoral, y lo encuentro desde dos vertientes. El primero, estuvimos hablando de algunos elementos que corresponden a cultura política, y dentro de ellos sabemos que está la ciudadanía. Y más allá de los retos que pueden tener las mismas estructuras, las mismas organizaciones, también lo encontramos dentro de la misma ciudadanía. Y cuando hablamos de estos retos, también hablamos de la participación y de la abstención que puede haber en estos procesos. En primer lugar, haciendo un análisis dentro de lo que sucedió en cuanto a datos, sabemos que existen aproximadamente o un poco más de 100 millones de personas inscritas dentro del padrón electoral, y al hacer este análisis con respecto a lo que sucede en esta plataforma de Conóceles, Practica y Ubica, pues encontramos un poco más de 6 millones. Entonces, esto nos hace ver un 6% de participación dentro de este padrón electoral, que relativamente pues es pequeño. Habría que ver hacia 2027 cómo se comporta esta participación del padrón electoral, hacia ver cuál fue la tendencia de 2024-2025 hacia 2027. Y por otro lado también la participación de actores políticos importantes, más allá de nosotros como juventud y más allá de la perspectiva de género, también la parte de adultos mayores, que muchas veces, o haciendo una introspección en esta parte, lo vemos, ok, nosotros como jóvenes, como personas de entre, no sé, 30 a 50 años, tienen acceso a un dispositivo electrónico, y mediante ese dispositivo electrónico tienen el acceso mediante un código a encontrar la plataforma de Conóceles, Practica y Ubica. Pero ¿qué pasa en esa parte con adultos mayores? Que haciendo desde la parte más micro, realizando una pequeña encuesta con algunos familiares que tienen o pertenecen a ese sector de la población, pues no conocían ni con quién, ni por quién, ni qué era esta parte. Entonces considero que también puede ser uno de los retos más importantes dentro de este proceso electoral. Gracias. Muchísimas gracias. Si gustan, comenzamos con comentarios muy puntuales con el consejero Corral. Sí, muchas gracias. Lo que decía la doctora es muy cierto. Si no saben y si hay momentos en los que es complejo votar en las elecciones normales, ahora con una boleta con esas características. Me parece que parte de la experiencia que va a tener este proceso electoral, y me coincido con algunas cosas que dice la maestra, es un riesgo, o sea, la elegir a los jueces por voto popular contrae riesgos en la impartición de justicia, eso es indiscutible, ¿no? Sin embargo, me parece que al final lo que sí tenemos nosotros como autoridad electoral que hacer es promover esa participación y promover sobre todo una didáctica cívica de cómo se debe de votar. Y el punto es no nada más saber cómo deben de votar, porque México lleva prácticamente desde el último tercio del siglo XX y este siglo XXI determinando el sentido de los votos más por una estructura partidista que por una estructura de la persona. México lleva prácticamente 20 años teniendo ya en cuenta también a la persona con independencia del partido, a favor o en contra. Ahora se ha hecho mucho más, ¿no? Pero antes se votaba únicamente por el partido, era un sistema clientelar, sobre todo ese México de los 70s, de los 80s. Ahora, lo que hoy se tiene aquí es una boleta
exclusivamente con nombres. No hay emblemas de partidos, no hay colores con los que la gente pueda determinar, comparar, etcétera. Entonces, lo que sí es importante decir a la ciudadanía que no vaya a votar si no ha revisado por quién va a votar. Porque si se encuentra una boleta con 56 nombres, pues va a votar y va a poner un número, pero probablemente no sepa por quién está votando. Y ese es el asunto tan complejo. Esa carga, que a mí me parece desproporcionada, la reforma se le entregó a la ciudadanía. Es una responsabilidad enorme. Y eso me parece a mí una carga desproporcionada. ¿Qué va a pasar con los jueces que se elijan? Pues lo tendremos lamentablemente que ver. Sí es un tema, no solo el tema de perspectiva de género, la perspectiva intercultural, la perspectiva a favor de los grupos de atención prioritaria, de las personas de la diversidad sexual y de género, lo que tiene que ver con las infancias, ya no solo la impartición de justicia en estos grupos, la impartición de justicia a nivel convencional. Los jueces de distrito siguen determinando prisiones preventivas oficiosas cuando es una circunstancia que va en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que México es parte y de la que México, según la Constitución en su artículo 1, está obligado a aplicar. Y no lo hacen. Hoy jueces de carrera, Entonces, habrá que ver, me parece que el error que sí podemos cometer es generalizar. No creo que vaya a ser una circunstancia en todos los casos, pero lamentablemente sí hay un riesgo enorme de que existan casos en los que quien quede al frente de un juzgado de distrito o de una magistratura de circuito no tenga este panorama tan amplio, tan transversal que debe de tener un juzgador en el siglo XXI. Y el conóceles contra el padrón, ojalá toda la gente inscrita en el padrón, bueno, más bien en la lista, que el corte de la lista, si no me equivoco, son 99 millones, fuera. Lamentablemente no todas las personas tienen acceso a una computadora con internet, y aunque lo tengan, el punto a veces no es tener eso, sino tener el interés de hacerlo. Y eso es parte también de una responsabilidad de las autoridades electorales, pero también es una responsabilidad del Estado mexicano, en su conjunto, de todas las instituciones y de toda la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, consejera Laura. Gracias. De manera muy puntual, quiero hacer mención de que al inicio de un proceso electoral, ya sea ordinario o extraordinario, el Instituto Estatal Electoral tiene la obligación de elaborar un programa de participación ciudadana de conformidad a la elección que se vaya a realizar. En este sentido, para el próximo 2027, pues se estará cumpliendo precisamente esta responsabilidad por parte del Instituto Nacional Electoral. Obviamente se tratará de un programa robusto, de un programa intenso para darle a conocer a la ciudadanía hidalguense que el próximo junio se va a elegir tal cual y todo esto, ¿no? Todos los cargos a nivel local del Poder Judicial. En este sentido también, como mencioné en mi participación pasada, nos enfrentamos a una reingeniería de procesos electorales en cuanto a organización, pero también en cuanto a participación. Y en este caso la ciudadanía no debe de esperar que acudan a sus localidades, a sus calles, a realizar estos ejercicios que, como ya lo mencionaron, para dar a conocer cómo van a trabajar estas personas candidatas, sino más bien la ciudadanía tiene que visitar el sitio, la aplicación del Conóceles, porque toda la información que tiene el Conóceles es validada por el Instituto Nacional Electoral, son datos verídicos, ciertos, y entre ellos, aparte del currículum, está su trayectoria. Entonces, es un trabajo conjunto entre la autoridad electoral nacional y nosotros ahorita participamos también los locales, pero con la ciudadanía. Y es una responsabilidad muy grande para la ciudadanía elegir el próximo 1 de junio, pero también las personas candidatas ganadoras van a tener una responsabilidad. Y esto es muy importante, que no porque la ciudadanía los elija van a estar exentos. Esto es muy importante. Ahora, me parece muy bien la reflexión acerca de los adultos mayores, y como también mencioné, hay una diferencia entre padrón electoral y el listado nominal. Siempre el padrón electoral va a ser más grande que el listado nominal, porque el padrón se está actualizando diario, constantemente. En este caso, para este proceso electoral,
específicamente se tuvo el caso de la votación anticipada de ciudadanía en estado de postración, a donde también entran los adultos mayores, y como mencioné hace unos días pasados ya se realizó precisamente para que ellos, sin el estrés de estar en la casilla electoral, que están tardando en hacer esta meditación de por qué van a votar, lo puedan hacer en las instalaciones de su domicilio. Obviamente es un proceso que se hace antes, ¿no? Y esto es de conformidad con la información que nos brinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Sin embargo, este es un proceso electoral nuevo que implica una apertura en cuanto a la forma tradicional de realizar estos procesos electorales, y nos va a dejar muchísimas enseñanzas para llegar al 2026, porque iniciaremos el proceso electoral a finales de 2026, vamos a decirlo con datos estadísticos sólidos que ahora, por la premura, pues carecemos. Datos que obviamente a partir de julio, agosto, septiembre de este año se podrán analizar en todos los institutos estatales electorales y también en el Instituto Nacional Electoral, para fortalecer este procedimiento específicamente en cuanto al Poder Judicial se refiere. Muchas gracias, consejera. Doctor Alfredo, por favor. Gracias. Muy puntual. Sí, son preguntas interesantes y mucho también tiene que ver, los retos, sobre todo en temas muy puntuales como la información, más que campañas dirigidas, yo diría información dirigida, por ejemplo, a pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, y aquí viene un tema. Uno, implicará también en su momento el presupuesto para que esa difusión se haga, porque lo tendría que hacer en este caso para la elección judicial local, lo tendría que hacer el organismo electoral, porque hay que ser realistas, la campaña que podrán hacer las personas candidatas a ser juzgadoras, que además ahí ni siquiera nosotros validamos sus candidaturas, las va a enviar a nivel local, el Congreso local, y a diferencia de en las, vamos a decir, las elecciones que conocemos, ¿no?, de partidos, pues nosotros sí hemos implementado en el Consejo General acciones afirmativas, medidas para garantizar campañas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas, que los partidos nos den informes de cuánto se gastan para difundir su información para personas con discapacidad, para pueblos y comunidades indígenas. No lo podemos hacer formalmente para las personas juzgadoras, hay limitaciones. Entonces, el reto ahí va a ser más bien para nosotros, de entrada, que no ocurra como ha pasado con los demás organismos locales electorales que lamentablemente se han quedado sin dinero, ¿no? O que su presupuesto ha sido de alguna manera limitada. Por el otro lado, en el caso de la difusión, que me parece también preguntaban, pues hay un tema también, en el caso de esta elección, nada más recordar que en su momento el Instituto Nacional Electoral, en el caso de marzo, habían previamente aprobado en la distribución de radio y televisión de 48 minutos por cada concesionaria, se habían, diríamos, apartado 42 minutos para la difusión de la elección judicial. Los partidos se impugnaron, dijeron, oye, ¿dónde va a aparecer mi canción? Entonces lo impugnaron, les dio la razón, y entonces de 48 minutos pasó, de 42 minutos que se iba a ocupar para la difusión pasó a 24, tomando en consideración que con 42 minutos por cada concesionaria y más o menos han 5.700 impactos por cada concesionaria, estamos hablando de 4.000 candidaturas, por cada concesionaria, cada candidatura iba a tener spot y medio, ¿no? Ahora bajó un poco más. Entonces, y los retos que implica difundir cada uno de los cargos. Entonces, recordar que si bien la sentencia del Tribunal Electoral dijo, ya todo el mundo, pues literal todo el mundo puede promover la elección judicial, pero radio y televisión es exclusivo del Instituto Nacional Electoral, no pueden contratar las candidaturas, y eso es uno de los retos. Y también, por el otro lado del listado nominal, sí tengo mi tarea, no crean que no. Preguntaban del tema del sistema Conóceles. De entrada, comentar que lo que se ve en Conóceles no es correlativo a la participación electoral, en ningún sentido. No hay algún dato que pueda
correlacionarlo. Es decir, si es cierto, ahorita al corte de ayer eran casi 6 millones de vistas en un padrón de casi 100 millones, uno diría, van a participar 6%, no es correlacionado. Mencionar que tengo un estudio de el Conóceles a nivel nacional de la elección del 24, y hay casos como el de Hidalgo, por ejemplo. Tuvimos 66,000 vistas, que representan el 2.75% del listado nominal, y participó el 65%. Casos como Nuevo León, que en el caso de Nuevo León me llama la atención, tiene un total de vistas de 0.04, lo mismo que Oaxaca, 0.04, Michoacán, 0.26, Guerrero, 0.67, Chiapas, 0.32, de los más altos Jalisco, 12.87, Tlaxcala, 4.47, de vistas del Conóceles en relación a su listado nominal, ¿no? Entonces ahí ya en su momento para darlo a conocer, no va correlacionado. Que sí es importante para esta elección, aquí sí, porque es por así decirlo, uno de los pocos espacios que tenemos para conocer los perfiles de las candidaturas, a diferencia de las elecciones donde los partidos hacen campaña y ellos son los que dan a conocer también los perfiles de las candidaturas. En este caso, quienes candidatearon, por así decirlo, a los perfiles, pueden hacer difusión o promover la participación, pero no a sus candidaturas, lo que nos abre para otras discusiones más adelante. ¿Quién va a representar, por así decirlo, los intereses de sus candidaturas? Porque no están en el pleno, y esto nos abre otra disyuntiva de justamente los perfiles que se han cuestionado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo. Finalmente, tiene el uso de la voz la consejera presidenta, maestra María Elena. Sí, muchas gracias. Bien, pues yo mencionar que en mi intervención dije precisamente que a partir de la reforma de 2014, esta parte de la educación cívica se atribuye directamente a los organismos públicos locales. Entonces nosotros tenemos la obligación de trabajar en temas de educación cívica y promover la participación ciudadana como un componente de la cultura cívica. Pero el Conóceles, que se hace mucho referencia para la elección judicial, pues se hace mucha referencia porque es la única opción prácticamente que hay para conocer a las candidaturas, pero desde luego que nosotros tendremos que diversificar esas opciones para que la ciudadanía pueda conocer esas candidaturas. Y pues sí, es muy importante que se utilicen los medios digitales, ¿no? Las plataformas, las redes sociales, pero también es muy importante realizar acciones territoriales que vayan hacia esos lugares de la entidad a promover y a difundir la elección judicial y explicar cómo pueden conocer a esas candidaturas y además del conóceles, que además ya es una obligación que lo tengamos los institutos electorales. Nosotros, por ejemplo, hicimos una revista, una especie de revista digital con las 20 candidaturas, me parece que son para la entidad del Estado de Hidalgo para la elección federal, pero obviamente como es una elección a cargo del Instituto Nacional Electoral, pues estamos a la espera de que el Instituto Nacional Electoral nos valide ese material y podamos empezarlo a distribuir como una forma de acercar la información a la ciudadanía que no tiene acceso a esa plataforma o que se dificulta el usar esa plataforma Conóceles para conocer a sus candidaturas, y que a lo mejor a través del WhatsApp, de otros medios, se pueda compartir de una manera resumida esos currículos. Pero esa es una acción de muchas otras que se pueden realizar. A mí lo que me parece muy importante es que como Instituto Estatal Electoral sí empecemos a difundir, ya concluyendo este proceso electoral federal, que nosotros ya empecemos a difundir cómo se conforma el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, cuáles son esos cargos, cuántos cargos tenemos, cómo se funciona territorialmente este Poder Judicial en el Estado de Hidalgo, y para eso no necesitamos esperar que inicie el proceso electoral, sino tenemos que aprovechar estos meses, que por cierto estamos por
aprobar seguramente en próximos días o en próximos meses, porque esto depende del Consejo General, pues aprobar nuestra nueva estrategia de difusión y desde luego una nueva estrategia de implementación de un plan de educación cívica. Y seguramente ahí ya tendremos nosotros que considerar esta parte formativa de la ciudadanía, en donde les demos a conocer información muy importante de cómo se conforma el Poder Judicial, cómo estamos en esos distritos judiciales, por materia, cuántos jueces hay, ¿no? Sí, y cuántas materias tenemos, si es familiar, civil, penal, etcétera, etcétera. Toda esa información sí la podemos empezar a socializar, para que llegado el momento, pues la ciudadanía ya sepa cómo está conformado el Poder Judicial del Estado de Hidalgo y por quiénes, seguramente ya conociendo esta información, quiénes serán esos nombres de las personas postuladas a los diferentes cargos de elección popular. Entonces, creo que esto pues abona precisamente a esta formación ciudadana en este nuevo sistema político electoral mexicano que ya tenemos, ¿no? Entonces, insisto, esta parte de llegar a los adultos mayores, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, es precisamente cuando vamos a las universidades, y nos los han dicho además los estudiantes, le platiqué a mi mamá y le platiqué a mi papá y le platiqué a mi abuelita, pues esa es una forma también de irnos acercando a la población adulta, pues que no asiste a un lugar de formación formal, ¿no?, sino que podemos utilizar esta parte tan importante como lo hacemos cuando asistimos a las universidades y tenemos esta oportunidad de charlar con los profesores, los académicos, los investigadores que tienen ese contacto directo con los estudiantes. Es una suerte de como ir compartiendo información en esta forma dinámica de ir trabajando en cascada, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien importante y como institución, pues, continuar con esta firmeza y esta fortaleza de el trabajo de, pues, ir formando una cultura cívica en México. Muchas gracias. Muchas gracias. En honor al tiempo, hemos llegado al final de este panel, no sin antes agradecer a la presidenta, a los consejeros, al director del Centro para la Democracia, pero también a todo el equipo del Instituto Estatal Electoral que nos acompañan, técnicos, equipos de asesores, etcétera, porque yo creo que un lugar común de estos eventos es que estamos seguros que a través de estos debates contribuimos al debate público y académico que permita fortalecer nuestra democracia. Lo que va a pasar dentro de un mes o un poquito menos es un hecho tremendamente significativo para nuestra democracia, para nuestro sistema político, y en ese sentido, como universidad pública y como órgano público autónomo, cumplimos ese rol de aportar en los debates públicos para mejorar la calidad y nuestra propia democracia. Así que yo quisiera agradecer a los consejeros, a la presidenta y a todo el personal por medio del Centro para la Democracia, la organización de este panel, y quisiera proceder a entregar un reconocimiento que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia a la maestra María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Tribunal Electoral, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por su participación en esta primera jornada para y por la democracia, y específicamente en el panel Reflexiones y Análisis de la Elección del Poder Judicial Federal, los retos 2027, llevado a cabo el día 19 de mayo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Amor, Orden y Progreso, firma maestra Ivonne Juárez Ramírez, directora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. De la misma manera, se extiende constancia al doctor Alfredo Alcalá Montaño por su destacada participación. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. De igual forma, al maestro José Guillermo Corrales Galván por su brillante participación. Maestro, muchas gracias. Y finalmente, a la maestra ingeniera Laura Araceli Lozada Nájera por su destacada intervención en este panel. Muchísimas gracias a todas y a todos. Sacamos una fotito.
Muchas gracias, doctor. Queremos en este sentido también hacer entrega de un merecido reconocimiento a usted como representante de la institución y le cedemos el uso de la voz al licenciado Jesús Esteban Piña Mejía para hacer entrega. Pues muchas gracias. Doctor, pues agradecerle todo su apoyo como siempre lo hemos tenido y entregarle este reconocimiento que a la letra dice: el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Eduardo Lizama Carrasco, jefe del área académica de Ciencias Políticas y Sociales de ICSU, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por su participación como moderador en el panel Reflexiones y análisis de la elección del Poder Judicial Federal 2025, los retos al 2027. Pachuca de Soto Hidalgo, 19 de mayo de 2025, y lo firma la maestra María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Doctor, muchas gracias. Al contrario. Gracias. Bien, sin más, queremos nada más invitar a nuestras autoridades a pasar a primera fila y a todas y todos ponernos de pie para tomar una fotografía final de este evento. Muchas gracias.